Bueno, muchas gracias a todos por hacer posible este inicio tan interesante de congreso. Y ahora damos paso a un debate muy necesario, la mesa redonda sobre beneficios reales del trabajo en equipo. Lidera esta mesa Rafael García, director de proyectos de la Mancomunidad del Valle Norte del Lozoya. Teníamos previsto en el programa a Luis Cortés, pero bueno, por un tema personal no ha podido venir. Así que agradecemos a Rafa su disponibilidad. Se podría decir que Rafa es un apasionado del turismo y una mente inquieta que trabaja para la Mancomunidad y en concreto gestiona el destino Sierra Norte de Madrid, donde hace 2 años celebramos la segunda edición de Coetour. Como buen conocedor y practicante de la colaboración público-privada, estamos seguros que dará pie a muchas cuestiones interesantes al respecto. Antes de su mesa, doy la palabra a Enric para que presente los datos del observatorio que ponen en contexto este debate. Además, también, Julio Bobes está llegando, así que esperemos que entre que Enric nos da estas pinceladas del OTR, del Observatorio del Turismo Rural, pues llegue a tiempo y si no, pues disculparle también y se incorporará en cuanto llegue. Gracias. Gracias, Miriam. Hay esos aplausos bien merecidos. Seguimos con la siguiente mesa, que como el título indica, son beneficios del trabajo en equipo. Sin duda, en la anterior mesa nos han dado casi el pie, justamente porque al final de la misma se ha comentado ese ámbito tan necesario, tan importante y tan difícil, que es el del asociacionismo. Durante estos 4 años de observatorio os hemos preguntado si estáis o no estáis asociados, si lo estabais, y en este último año, en este último observatorio también lo hemos hecho. Os paso a comentar estos datos y que sirva de foto clara, diáfana, de cómo está actualmente este ámbito a nivel de propietarios en España. Fijaos que si sumamos los 2 colores más fuertes, los marrones del no y del no, pero sí que los tuve, superamos 60% de propietarios que no estáis actualmente asociados a ninguna entidad del ámbito rural. Eso quiere decir quizás muchas cosas, que cada uno reflexione esas razones. En la mesa seguro que saldrá el tema y se discutirá en esas diferentes razones que estamos comentando. En nuestro caso, también hemos preguntado qué es lo que esperáis de una asociación y quizás como idea inicial de por qué no estáis asociados, podíamos ver de estos datos que os presentamos ahora que justamente a lo mejor buscáis en la asociación un papel, un rol que no tiene actualmente, que es el de intermediación, que es el de ventas y quizás sí el más habitual hasta ahora, que sería el de ayudar a la gestión global, el ser voz de un colectivo, que es lo que habitualmente se entiende por asociación. Pero aún así, como sabéis, son datos que tenemos ya colgados en nuestro observatorio, que podéis consultar, insistimos, de forma abierta y gratuita. Y damos pie a la mesa cuando queráis. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por la invitación, Ana. En especial a Escapada Rural, pero en tu persona. Y bueno, pues mi mesa trata de los beneficios de trabajar en equipo. Yo represento a la administración, creo que hoy el turismo es un sector tan transversal que no tiene sentido que trabajemos cada uno por nuestro lado, no ya como van a exponer luego mis compañeros de mesa, con la colaboración más privada en un sentido de las asociaciones, los clústeres y otros organismos que se están fraguando, sino que desde mi punto de vista de la administración debemos trabajar conjuntamente. No tiene sentido que hoy cada uno de nosotros vayamos por nuestro lado, la administración haciendo unas políticas que no están conexas con la visión cliente que tenéis los establecimientos, y por otro lado tampoco tiene sentido que los empresarios pues hagan campañas específicas por un lado y la administración estemos gastando dinero sin contar con los empresarios, ¿no?
Por lo tanto, sin más, voy a pasar a presentar a la mesa. A mi izquierda tengo a Ana Concejo, que es gerente del clúster Asturias aquí en Asturias. Lleva más de 15 años trabajando por el desarrollo rural y el turismo. Y hoy representa como gerente, que luego se incorporará el presidente Julio, que no ha podido llegar a tiempo. Está entrando, me dicen. Julio, bienvenido, llegas a tiempo. Nada, Julio es el presidente también, es propietario, presidente de la asociación Atalla y lleva también muchos años trabajando por el turismo rural aquí en Asturias. Luego tenemos a Antonio Jiménez, que es alma mater de la Fundación y director de la Fundación Santa María de Albarracín, cómo han convertido un modelo de colaboración público-privada en el desarrollo y recuperación del patrimonio y han convertido un destino en medio de Teruel como uno de los principales destinos de congresos de España, ¿no? A través de la recuperación de este patrimonio. Y aquí a mi derecha tengo a Ana Cacharrón, que es propietaria, Victoria Cacharrón, que es propietaria de los alojamientos Quinta del Chocolatero. Y bueno, pues ha participado en muchas asociaciones, lleva varios años también trabajando y colaborando a nivel global e internacional con otros alojamientos y otros establecimientos y cómo ha sido un modelo de desarrollo para su establecimiento y para el destino del que forma parte. Sin más, voy a pasar a dar la palabra a cada uno de ellos, que os cuenten su modelo y su visión de la colaboración y luego abriremos un debate en el que podéis participar todos vosotros. Muchas gracias. Empezamos por Julio, que has llegado el último. Bueno, yo me llamo Julio, tengo una empresa de turismo activo que está situada en el concejo de Llanes. Nosotros desde el principio vimos que teníamos un problema de estacionalidad, que yo creo que es un poco lo que nos ocurre a todos. Y buscando un poco los posibles nichos de mercado, y por alargar un poco más esa temporalidad que tenemos del negocio, nos fuimos centrando un poco en lo que era la educación. ¿Qué personas podíamos buscar para que vinieran fuera de los meses fuertes? Entonces, para poder realizar un producto destinado a ese tipo de clientes, fuimos un poco pues analizando lo que era el concejo, los recursos que había, para finalmente poder ofrecer un producto donde estaba vinculado desde el quesero artesano, el chacinero, el panadero, los pequeños museos o recursos de ese concejo, que también es un poco pesquero, y además sumarle un poco las actividades que nosotros hacíamos. No era simplemente el surf, el paddle surf, el kayak, las bicicletas, el trekking, sino que luego además lo que buscábamos era un poquitín el respeto al entorno donde hacíamos las actividades. Entonces un poco yo creo que esa colaboración que al principio cuando iba al quesero y le decía, oye, ¿cómo no preparas un poco la instalación para que podamos traer a visitantes a que nos enseñes cómo trabajas, cómo es tu día a día? Y al principio eran todos reticentes y ahora mismo pues no solo ellos, sino que se sumaron algunos más que ya se ponían en contacto con nosotros para que pudiéramos vender ese producto, ¿no? Un poquitillo, pues luego Ana que hablará del clúster. Estamos ahora elaborando también pues unos programas, ¿vale?, un poco más generales, para también que no sea solo una pequeña parte del territorio, sino poder vender el territorio Asturias en general. Y bueno, yo creo que desde mi punto de vista sí que es muy importante, lo primero, que el empresario rural conozca los recursos que hay en su zona. Segundo, muchas veces no van a venir a buscarnos, tenemos que ir nosotros, ¿vale?, para elaborar ese proyecto o ese producto que pueda servir para ese público que no me imaginaba que pudiera llegar a mí, el poder llegar a ellos.
¿Qué problema podemos tener si es casi todos alojamientos rurales? El tamaño. Vale. No todos los colegios tienen el mismo tamaño. Hay colegios con los que, por ejemplo, podemos trabajar que son colegios rurales de otras zonas, que son de 25 personas, 20 más o menos, y otros muy grandes. Quiero deciros que al final, si os proponéis una meta, es simplemente buscar ese cliente y adaptarlo a la zona que dices tú. Bueno, pues oye, a mí me entran 20, a mi vecino le entran otros 20. ¿Por qué vamos a ser competencia si podemos trabajar juntos para atraer ese tipo de grupos? Bueno, pues yo lo dejo ahí y luego en la ronda de preguntas, pues... Bueno, pues buenos días, me llamo Ana, soy la gerente del clúster de turismo rural y un poco por contaros o responder un poco a lo que nos dicen siempre cuando vamos a presentar el clúster a un empresario, ¿no? Un clúster, otra asociación más, y hay un montón de asociaciones de turismo en Asturias. Bueno, pues contaros un poco los inicios. El clúster surge de una reflexión que se produce y que los que tenéis los establecimientos en Asturias, pues lógicamente celebramos el año pasado, que eran los 30 años de turismo rural en Asturias, con la apertura de Entaramundi, de la Rectoral, y analizar un poco lo que sabemos del sector. El sector, ya se han dado los datos, estaba apalancado, muchos de ellos también por consecuencia de la crisis, muy atomizado con todos los establecimientos que había de pequeño tamaño, y había la necesidad de empezar a mover algo, ¿no? De empezar a mover algo que además nos tiene que preparar para, no este momento actual, donde vemos que los datos están repuntando y donde se están comportando bien las temporadas altas, sino preparándonos para otros momentos donde volverá a bajar también la demanda y el número de clientes. Y en esa reflexión se opta por un modelo por parte de la Administración, porque el modelo europeo de clústeres tiene una fuerte potenciación por parte de la Administración, por contra del americano, que son más de iniciativa propia empresarial, donde se busca un modelo que gestione toda la cadena de valor. Es un modelo desarrollado desde los años 90 por Michael Porter, y que hace un análisis de los sectores. En este caso analiza varias cuestiones, el grado de competencia que hay, cuál es la dependencia de los proveedores, cuál es la dependencia de los clientes y la capacidad de competir en un territorio, en este caso sería Asturias. Una vez analizado eso, se considera que el turismo rural en Asturias puede ir a un modelo clúster como lo hay en otros sectores, fundamentalmente en Asturias el agroalimentario, el sector que está vinculado al metal o a las nuevas tecnologías. Y yo creo que eso es algo que deberíamos valorar en positivo, el hecho de poder plantear como sector el turismo rural, que siempre se ha considerado que está muy basado en la pyme, como un sector estratégico dentro de la economía asturiana. Es algo que nosotros repetimos mucho. Es fundamental para sostener el medio rural en Asturias, eso es fundamental para sostener la población y además es fundamental para complementar otros sectores como pueden ser el agroalimentario. Por lo tanto, repetimos que el turismo rural debe ser considerado en Asturias un sector estratégico. En ese sentido, como debe ser un sector estratégico, una de las primeras cuestiones que se hace es plantearlo a aquellas entidades que están mostrando más dinamismo dentro del sector. Una de ellas es Atalla, que es la que está vinculada al turismo rural. La otra es Arca, que es la que está vinculada a los alojamientos. Se habla con ellos a través de la mesa de FADE y aceptan el reto de crear el clúster. Pero hace falta más gente. Para crear un clúster y completar la cadena de valor no basta solamente el turismo activo y los alojamientos. Nos hacen falta quien comercialice los productos, porque ese es nuestro objetivo, mejorar la competitividad de las empresas. Es una de las grandes diferencias con otro tipo de entidades o asociaciones. Además, queremos cubrir todo el territorio y abarcar todos los sectores. Por lo tanto, tenemos desde empresas de estrategia en el ámbito turístico, consultoras, empresas que prestan servicios a las empresas turísticas propiamente dichos y, lógicamente, un elemento que nos comercialice los productos a los que queremos crear. La otra cuestión, el otro elemento fundamental es crear un plan estratégico. Hay gente haciendo muy bien las cosas en Asturias, son aquellos a los que queremos llegar,
Pero una de las frases que a nosotros nos gusta repetir también es que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Y eso en el sector es muy importante, porque esa gente que está haciendo las cosas bien, que nosotros decimos, los queremos en el clúster, que lógicamente ya el hecho de que estéis aquí y habéis tenido la iniciativa de decir, pues hoy dejo mi negocio porque sé que aunque no le puedo dedicar el tiempo que necesita, aquí voy a aportarle valor añadido de otra manera a mi negocio, ya es un elemento en el que yo digo, esta gente es a la que tengo que llegar para incorporar al clúster, y a esa gente que está haciendo las cosas bien, que están innovando en su territorio, que se están destacando, queremos convencerla de que caminando acompañados vamos a llegar más lejos y que vamos a generar una estrategia conjunta que a medio plazo va a ser mucho más rentable para su negocio desde el punto de vista individual. Se crea un plan estratégico a 4 años donde participan todos, cada uno da su visión, la visión es muy individualizada, seguramente la visión que cada uno tiene del sector, que cada uno tiene de la potencialidad de su negocio, de las posibilidades de trabajo, de por dónde deben ir, sola y aislada, no genera una estrategia, pero conjuntamente sí lo hace. Y nos permite también generar proyectos. En ese plan estratégico se llega a una conclusión, que el sector en Asturias tiene que focalizarse en buscar la desestacionalización ofreciendo los productos al turismo internacional. ¿Por qué? Porque es el que tiene dinero fundamentalmente europeo. Hablamos de Reino Unido, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, que serían un poco los mercados habituales, pero otros mercados como los Países Bajos o los nórdicos, que ahora mismo nos están trabajando y que deberíamos empezar a visualizar como objetivo en el futuro. Para hacer eso, para poder llegar a ese objetivo, que es el generar ese producto para un cliente que tiene tiempo y que tiene dinero, que es al final lo que nosotros necesitamos y queremos además mantener unos estándares de calidad, es fundamental trabajar conjuntamente. Un establecimiento de forma individual, una empresa de turismo activo de forma individual, no podría generar la dinámica de trabajo para poder llegar a ese cliente potencial, ni obtener el producto turístico del que todos hemos venido hablando a lo largo de los últimos años, pero que al final no es tan fácil de crear y mucho menos de comercializar. Para eso nosotros trabajamos en 4 líneas. La primera sería la de networking, la de conocimiento de las propias empresas y de los propios recursos del territorio, que es una de las líneas que adelantaba Julio. La otra es la formación, la iniciamos en colaboración con la SRT en el mes de noviembre, que fue las primeras fases, que algunos de los formadores pues, van a participar hoy en el congreso también, pero luego la continuamos de forma individualizada una vez que analizamos las demandas de nuestras empresas, ya no del sector, sino lo que nuestras empresas decían que tenía que ser la continuidad de la formación. La otra es la innovación trabajando con otros sectores, es decir, entre ellos estamos trabajando con las TICs. Uno de los objetivos que nosotros teníamos como entidad era incorporar a la Fundación CETIC, que está trabajando los datos, que está trabajando la realidad virtual, la realidad aumentada, y que nos parecían que eran elementos que nos podían dar proyección de futuro a la hora de generar proyectos innovadores, de poder acceder a ayudas europeas para poder desarrollarlos en el territorio, que de otra manera sería imposible. Y la última sería la parte de comercialización, con el conocimiento de la demanda potencial. ¿Cómo estamos haciendo eso? En parte en colaboración con la SRT, cuando podemos tener acceso a turoperadores, o recientemente nuestra agencia de viajes ha ido al encuentro de Tour España, que se celebró en Córdoba, porque ya teníamos un producto vinculado al turismo activo que podíamos comercializar con turoperadores británicos, pero nos hacía falta, para poder cerrarlo, conocer exactamente cómo era la demanda que tenían estos turoperadores británicos, concretamente era el mercado escolar, y acudiendo a ferias internacionales, también para lo mismo, para establecer los contactos previos y también para adaptar el producto turístico a lo que estamos demandando. En este sentido, nosotros estamos trabajando ahora mismo en la creación de un producto turístico que busca la desestacionalización, con una dinámica de trabajo muy establecida y muy preestablecida con el grupo Talento actualmente, que nuestra idea es poder sacar ese producto de cara a este otoño. Hasta ahora no se había generado un producto turístico estable en Asturias. El objetivo era difícil, pero entendemos que la única forma de poder hacerlo es en esa base de la colaboración y de la cooperación, donde cada uno aporta
sabiendo que tenemos que ganar todos. Buenos días. Bueno, vamos a ver, yo puedo contar la experiencia de Albarracín después de 20 años de trabajo, pero me vais a permitir que os intente dar un primer matiz. Mirar, Albarracín en Teruel es un pueblo de 1000 habitantes, cabecera comarcal de 4000 en total, ¿vale? Que le da nombre a la Sierra de Albarracín y que está escasamente a unos 30 kilómetros de Teruel. Este pueblo de 1000 habitantes cuenta con un patrimonio excepcional, es un gran paisaje cultural que necesitaba ser puesto en solfa, entre comillas. ¿Cómo se ha hecho esa puesta en acción de ese patrimonio? Pues bueno, esta aventura comenzó, como os decía, hace aproximadamente 20 años, 21 años vamos a cumplir como fundación, después de 2 programas de escuela-taller. Es decir, empezamos con unos programas de escuela-taller que aparecieron en Teruel casi de casualidad, como casi todo lo que ha venido ocurriendo en Teruel. Entonces, después de esos 2 programas de escuela-taller, decidimos dar el salto y crear algo novedoso y original en España, y me atrevería a decir que en Europa, y es una fundación. Era dar una necesidad de futuro a lo que realmente habíamos aprendido, que era a trabajar en oficios tradicionales y a recuperar el patrimonio. El recurso no es el turismo, es el patrimonio. Si no hay patrimonio, no hay nada que rascar. Lo más importante es conservar los elementos especiales que nos hacen singulares, y en nuestro caso, desde luego, es el patrimonio de la ciudad de Albarracín. Por cierto, he traído unos folletos por ahí simplemente para que os hagáis una idea de lo que es Albarracín, porque si no me resulta un poco extraño estar hablando del proyecto sin saber muy bien qué es esa guinda que tenemos ahí en Teruel. Bueno, nos lanzamos a crear esa fundación. Esa fundación es hoy, lo sabemos, no entonces, es un proyecto de gestión integral del patrimonio. Es decir, atención de ese patrimonio. Para gestionar ese patrimonio empezamos restaurándolo. Si no restauras el patrimonio, ¿cómo lo vas a conservar? Lo más importante es la restauración. Después de la restauración, la activación cultural de ese patrimonio. Es decir, generar acciones que den brillo y esplendor a ese patrimonio. Y en tercer lugar, y muy importante, atenderlo. Es decir, cerramos un circuito. Empezamos teniendo la idea, ¿qué hacer con el Palacio Episcopal, por ejemplo? 3000 metros de ruina en el centro de la ciudad histórica de Albarracín. ¿Qué hacemos con ese palacio? Porque ya sabemos que podría ser un parador extraordinario o un hotel, pero a lo mejor a la ciudad necesita otras cosas para que las iniciativas privadas se enganchen. Entonces, bueno, la idea, conseguir los fondos, restaurar el palacio como palacio de reuniones y congresos y sede de la fundación. ¿Vale? Y después, muy importante, atender eso, porque no consiste en hacerlo. Y lo digo porque políticamente suelen cortar muy bien las cintas, se hacen los trabajos maravillosos, se hacen muchas cosas, pero ¿y después qué? ¿Después qué? El secreto del éxito de Albarracín radica también en que damos soluciones al después, gestionamos lo que hemos creado. ¿Vale? Entonces se cierra un poco el circuito y lo atendemos. Alguien paga los seguros, alguien paga el personal, alguien paga la limpieza, el mantenimiento de las diferentes infraestructuras que previamente se han restaurado y que además activan culturalmente esas instalaciones. Es decir, los pintores, los fotógrafos, los periodistas, los actores, los literatos, todo ese colectivo de gentes pensantes son los que dan brillo después a ese patrimonio, haciendo que funcione coherentemente. Bueno, el caso es que ese cerrar el circuito nos ha llevado en la actualidad, después de 21 años de trabajo aproximadamente, pues a tener hoy, allá en Albarracín, pues nada menos que 26 puestos de trabajo, cuidado, 26 puestos de trabajo, 13 infraestructuras, palacios, reuniones y congresos, centros de restauración, una iglesia auditorio, 5 museos, algunas residencias, es decir, un complejo cultural de primer calibre y una acción ejemplarizante.
Para un pueblo de 1000 habitantes, tener un ciclo de conciertos de 8, porque la crisis también nos afecta, me parece muy importante, con los mejores intérpretes de España pasando por allí. O organizar pues una serie de exposiciones o una serie de congresos importantes, ¿no? Que Albarracín se convierta en la capital de la fotografía en octubre, imaginaros lo que eso significa, ¿no? O imaginaos lo que puede significar pues los mejores ilustradores del país pasando por ese lugar de Teruel, ¿vale? Donde la distancia es un elemento y donde el aislamiento es otro. ¿Qué no estamos hablando de lugares donde se llega con facilidad? Que me lo digan a mí, lo que me ha costado llegar aquí. Bueno, eso es muy importante, eso es muy importante. En resumidas cuentas, lo que hemos hecho, y eso se les digo muchas veces a mis jefes, los políticos, lo que hemos hecho ha sido posicionar a Albarracín en el buen hacer, que es lo que todo el mundo quiere. Hoy es un ejemplo, es una referencia del buen hacer gracias a la colaboración de lo público y de lo privado para sacar adelante ese programa de acciones y de restauración. Es un ejemplo de buen hacer que ha llevado a ser referencia nacional e internacional en un proyecto de gestión fundacional. Y ahí está la asociación de lo público y lo privado. Creo que no debo entrar en más. Después ya en los diálogos podemos hablar todo cuanto queráis. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Victoria Cacharrón y soy propietaria del alojamiento La Quinta de Chocolatero en la comarca del Alto Tormes, que es una comarca que tiene todo por hacer. Es lo bueno que tenemos, ¿no? Que se ha hecho tan poco que por poquito que hagamos, ¿no? pues nos luce mucho el pelo. Mi punto de vista no tiene nada que ver con el de mis compañeros, es el de una microempresa que se encontró, abrí en el 2005 y a partir del 2007 con la crisis dije pues o hago algo o yo sola no puedo tirar y empecé a colaborar, ¿no? A buscar con quién colaborar. Y lo que en este tiempo he aprendido es que la colaboración parte de uno mismo, es el punto base. Y en este país nos cuesta bastante, ¿no? Nos cuesta decir esto lo hago yo y no me lo hacen, porque siempre está papá Estado, papá Ayuntamiento o papá Asociación y pago una pequeña cuota y eso me da derecho a que me hagan todo el trabajo, ¿no? A que me vendan el producto, a que me diseñen un producto. Yo solamente con tener una casa bonita, ¿no? Un hotelito, pues ya he cumplido. Pero mi experiencia dice que no, que podemos hacer mucho todos, empezando a mirar para adentro, ¿no? y para ayudar a los demás también a que miren y a que ayuden a colaborar, porque las asociaciones tienen un defecto, ¿no? Es que siempre tiran unos pocos que arrastran a los demás, pero terminan quemándose, claro, porque son los únicos que tiran. Entonces la idea en mi caso, en nuestro caso, fue empezar a buscar sitios donde poder trabajar. Empecé a participar en mesas de trabajo de cielo oscuro, de micología, de ornitología, formándome en lo que no conocía y aprendiendo de lo que no sabía. Gracias a eso conseguimos, entre varias personas que hicimos lo mismo, dentro de un plan de dinamización de la zona de Gredos-Ciruelas, pues tener miradores estelares, rutas micológicas, rutas ornitológicas, hides para ornitología, cosas que no se podían ni sospechar en la zona. Posteriormente vimos que había que implicar no solamente a los empresarios, sino a la población. La población tiene que participar en todo lo que se haga, tiene que colaborar y sentir que es parte activa de lo que se haga en la zona. Entonces, en una asociación de empresarios que teníamos en ese momento, ¿no? En la que yo pertenecía, ASENOR, de Gredos Norte, se creó un producto que era el concurso de decoración del piorno en flor, que es una planta preciosa, que es la excusa que hemos encontrado en la zona para vender. Todo el mundo participa, los colegios, los ayuntamientos, las plazas, las asociaciones de amas de casa, y es un punto atractivo
para que todo el mundo venga a verlo, pero sobre todo el mundo está muy contento y muy feliz. Y cuando estás contento y feliz, trabajas mucho mejor. Eso es así. Posteriormente vi que bueno, justo en la zona en la que yo estaba, porque yo estaba trabajando en la distancia, ¿no? Como a 50 kilómetros. Se hacían actividades, pero nadie venía a dormir a mi hotel. Entonces dije, pues podemos formar una asociación en la zona. En la zona no había cultura de asociacionismo, ¿no? No existía ninguna asociación de turismo rural. Y desarrollamos entre varias microempresas como yo que tenían ganas, ¿no?, de que lo hubiera, pues una asociación llamada El Umbral de Gredos, porque estamos en el Alto Tormes, justo en la entrada a Gredos. Estamos como entre varios sitios y teníamos un problema de crear producto, en ello estamos, ¿no? Estamos empezando. Y para darnos difusión, como no teníamos ni trayectoria ni experiencia mucha, pues recurrimos a algo que ahora mismo está al alcance de mucha gente, y es las redes sociales y unos representantes que son los blogueros. A través de un blog trip conseguimos dar, con la excusa de la micología, ¿no?, que es una riqueza que tenemos en la zona, pues una gran difusión, y conseguimos pues más de 10 millones de impactos en Twitter en actividades desarrolladas durante todo el blog trip. Cosa que animó a todo el mundo por lo mismo, ¿no?, porque conseguimos que participara mucha gente de la comarca. Perdón. Posteriormente, con el tema este del piorno en flor, dijimos, bueno, pues ahora que hemos conseguido hacer el blog trip, pues podemos participar con esta primera asociación. Vamos a unirnos las dos asociaciones, ¿no?, Asenor, la de Gredos Norte, y Umbral de Gredos, van a participar en lo que hace Asenor. Y ahora mismo ha empezado el Festival del Piorno en Flor el sábado, que lleva 7 años desarrollándose, con más de 60 pueblos participando, y es un logro en la zona. Aquí a lo mejor con otras regiones con otro desarrollo pues no suena tanto, pero a mí me enorgullece el que se empiecen a hacer pequeñas cosas desde la base, porque creo que en estos momentos la base cuenta mucho, y lo que hagamos sumando uno a uno nos puede ayudar a ser grandes, ¿no?, y a participar a nivel local, regional, de comunidad, nacional y Europa, el mundo, ¿no? Ahí está. La competencia no es nuestro vecino, la competencia es, no sé, Honolulu, puede ser cualquiera en el mundo ahora mismo con el mercado globalizado. Y en esa línea, por ejemplo, contacté con una empresaria también pequeñita, ¿no?, otra microempresa de gastronomía en Copenhague, y que quería ampliar su mercado vendiendo viajes a España, a su pueblo, ¿no?, que es un pueblo al lado del mío, en Ávila, en la misma región del Alto Tormes. Y me fui con ella, estuve 15 días por Copenhague presentándome a través de sus contactos, presentando mi oferta. Y ha sido un gran éxito, ¿no? Ella se llama Irene, su empresa es Chorines Travel, y tenemos idea ya de traer personas de Dinamarca ahora en el mes de junio. Estamos organizando un blog trip con ella, y yo creo que todos podemos hacerlo, ¿no? Que claro que nos puede ayudar, pues la administración está ahí, pero desde nosotros puede salir algo que puede funcionar, y sin nosotros no funciona nada. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, mientras que te llevan el micrófono, si no les iba formulando. Lo primero que deberíamos de preguntarnos es la causa de esa estacionalidad. A nosotros, hacer un autocuestionamiento, una autocuestión. La semana pasada vine con 2 amigos y hice una ruta por toda la costa asturiana. Me encontré en un miércoles y un jueves
pues varios establecimientos que ofrecían visitas turísticas cerrados. ¿Qué pasa? Que si los turistas vienen en temporada baja y se encuentran esos establecimientos cerrados, van a dejar de venir, van a decir, ¿para qué voy a ir y me voy a molestar en ir al occidente, por ejemplo, a hacer una visita para ver el cultivo de ostras? Si total, voy a llamar por teléfono y nadie me coge el teléfono para hacer la reserva, ni siquiera. Entonces, respecto a trabajar en equipo, esta sería una de las tareas principales en la que deberíamos de trabajar desde aquí en Turismo de Asturias, tanto de parte de la administración como de parte de los empresarios turísticos. Debemos de intentar ofertar al turista una posibilidad que sea venir fuera de temporada, no ya solo orientarlo, no, es que hasta el fin de semana o no funcionamos, no mantenemos el establecimiento abierto, o hasta temporada alta no abrimos entre semana. No, y no puede ser tampoco que el Ecomuseo Minero de Lamuño solo trabaje entre semana para grupos. Esos son dos claros ejemplos que puedo poner para que veamos que todavía estamos muy verdes y que tenemos que poner gran esfuerzo en el trabajo y compromiso hacia el turismo. A ver, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo porque a nosotros nos cuesta, cuando estaba comentando antes un poco pues qué podemos hacer para atraer a la gente, al final muchos de esos negocios donde estamos creando nosotros el producto es el día a día, porque son pues el quesero, el panadero, que dedica un tiempo de su tiempo libre, que lo quita para poder enseñarte y luego él sigue con la faena una vez que marchamos de ahí. Entonces, a lo que tú dices, pues hay museos que no están abiertos, claro, luego hay que ver la parte de rentabilidad que tiene desde la administración tenerlos abiertos, igual que al empresario pues dice, oye, pues tengo que tener a estos trabajadores que no me compensa esta temporada. Entonces yo creo que también tenemos que tener un punto de vista y dice, bueno, pues si ahora estoy trabajando 3 meses estupendamente, a ver cómo puedo llegar a 6. Y entonces, pues centrar un poco los esfuerzos en la creación de ese tipo de productos que dices tú, ¿quién es el que puede venir en estas fechas? El jubilado, los niños. ¿Quién coge vacaciones al final? Pues el empresario de alojamientos rurales suele ser o antes de temporada o al final. Entonces es un poco analizar qué tipo de gente. Como también comentaba antes Ana, del clúster, que uno de los pilares del plan estratégico es la internacionalización. Nosotros tenemos un gran desconocimiento del público extranjero. No sabemos exactamente lo que busca. Desde mi parte del turismo activo, yo sí sé que ya lo estamos teniendo en cuenta y sabemos lo que vienen buscando. Entonces, sí estamos intentando crear esas líneas de producto para poder ofertar esos 6-8 meses para que las empresas puedan tener. Nosotros somos los primeros, aquí en Asturias, por ejemplo, que lo llaman la milla de oro, el Sella. Pueblos, Cangas de Onís, Arriondas, Riva de Sella, y se fueron creando al final empresas de actividades, porque yo creo que hay un cambio de mentalidad. Antes buscabas dónde quedarte y luego mirabas a ver qué había que hacer. Ahora buscas qué hacer y luego dónde me puedo quedar. Que yo creo que es el cambio que hay de mentalidad. Pues yo sí que quería comentar una cosa a raíz de lo que comentabas, que es has dicho 2 palabras muy importantes, que es el compromiso, fundamental para la cooperación. Sin compromiso no va a haber cooperación. Y luego la colaboración para la desestacionalización, ¿no? Y aquí os estoy oyendo hablar, Asturias sobre todo, que estáis muy bien representados en la mesa, tú también intervienes por parte de Asturias, pero yo quería haceros también una pregunta a todos sobre si para esa desestacionalización no es fundamental ir, como estabais planteando vosotros, a la internacionalización, y si para esa internacionalización no hay que ir de la mano
administración y sector privado, ¿no? Porque yo creo que y tendremos que ver en qué nivel de colaboración de la administración, porque probablemente para ir a la feria de Gijón tengáis que ir, o podéis ir en el nivel local o en el nivel comarcal, pero para ir a Fitur tengáis que ir en el nivel regional, y para salir, como que estabais planteando, fuera tendremos que ir de la mano de Tour España, todos con cada uno de nuestros destinos, y no sé si, porque estaba viendo una visión un poco bastante localista, sino en este modelo de colaboración, si no debemos de superar e ir a un modelo más por romper también este problema que hemos tenido, o problema histórico de las asociaciones, ¿no? De los personalismos o las personalidades, que una vez que planteaba Victoria, se cansan los que están tirando de la asociación, se rompe el proyecto, y sin embargo, como en un modelo de colaboración público-privado a través de una DMO que está organizada vía fundación, sí que se ha mantenido a lo largo de 20 años. Lanzo aquí el debate sobre esta visión un poco más amplia de la colaboración, ¿no? No sé si alguno queréis decir algo o... Bueno, pues en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo en el hecho de que si se quiere salir fuera de España somos muy pequeñitos. Es pequeñito España dentro del mundo, aunque seamos una potencia en materia turística, pero en la parte rural mucho menos, porque somos fundamentalmente un destino de sol y de playa, o así nos ven por lo menos como destino de sol y de playa. No lo somos, realmente no lo somos, porque existen otros destinos turísticos. Somos más pequeñito, que es en este caso cada comunidad autónoma individualizadamente, pues imaginaros cada municipio. Y luego hay una cuestión que nosotros, por ejemplo, ahora estaremos esta tarde en otra mesa, justo en el otro lado de Asturias, en el suroccidente, hablando del Camino de Santiago. Una de las cuestiones que una persona no entiende, sobre todo un extranjero no entiende, creo que en general cuando va a hacer una actividad o va a hacer una escapada o va a hacer unas vacaciones, es que va a buscar un recurso, no va a buscar exactamente un territorio con unos límites geográficos concretos, con lo cual quien hace el Camino de Santiago hace el Camino de Santiago, y le da igual estar en el País Vasco, que estar en Cantabria, que estar en Asturias, que estar en Galicia. No entiende de eso, y muchas veces nos miramos más hacia nosotros mismos intentando alimentar nuestro propio ego a la hora de establecer determinadas promociones, que a la hora de ver a quién vamos dirigidos para incrementar nuestra rentabilidad. ¿Nos vale para eso? Otro ejemplo muy claro aquí en esta zona sería Picos de Europa. La gente viene a Picos de Europa, no viene a Picos de Europa en Cangas de Onís, o a Picos de Europa en Peñamellera, o estamos en Asturias o estamos en León. No lo saben. No lo saben. Quieren disfrutar de un entorno o quieren disfrutar de un recurso turístico. Y eso nos obliga, o nos debería obligar, a la cooperación y a la colaboración, sobre todo para poder llegar. Yo tengo claro que si salimos fuera, el paraguas es Asturias. De hecho, una de las claves que tiene el clúster es que juntaba sectores y juntaba territorios, es decir, es una asociación de carácter regional, pero también intersectorial dentro del ámbito del turismo. Y una cuestión que aquí salió en la mesa y a mí me parece fundamental, y que nosotros estamos intentando ver cómo articulamos. Quien está dedicando su tiempo a la asociación, quien está dedicando sus horas, que al final las deja fuera de su trabajo, tiene que ver de alguna forma retorno a la hora de elaborar esos productos turísticos. Y quien se incorpora más tarde, o quien no ha podido participar y dedicar esas horas a la hora de elaborar un producto turístico determinado, pues no tendrá ese mismo retorno, tendrá un retorno distinto. Y eso es una forma también de que el empresario vea que su aportación personal y esfuerzo, que no es económicamente, no tiene precio, pero tiene valor, hay que ponérselo de alguna manera también. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno. Bueno, pues no, por ahí. No sé. Soy Joaquín de la Asociación de Casas Rurales de La Rioja, Azcar Rioja, y tengo dos preguntas. Una, pedirle permiso a Ana para robarte esta frase de: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, a ver si así animo a que se hagan más, a conseguir más socios en la asociación, porque la verdad que resulta bastante difícil. Preguntarte muy rápido, porque quizá me lo he perdido,
¿Cuántos en el clúster en estos momentos, cuántos socios tienes, cuántas empresas colaboran? Nosotros tenemos ahora mismo 55 empresas y el centro tecnológico. Tenemos diferente distribución, tenemos empresas agroalimentarias, concretamente 2, que están prestando visitas turísticas todo el tiempo y que las cumplen, porque esto es uno de los requisitos, y que en algunos casos las cobran, otros no, aunque luego tienen el beneficio por la venta del producto, pero también creemos que es importante ponerle precio a algunas cosas para poder darle valor, que muchas veces no lo hacemos y nosotros mismos le quitamos también valor de alguna manera. Tenemos empresas consultoras turísticas y consultoras en otro sentido, porque a veces el servicio pues viene por un asesoramiento jurídico, a lo mejor de marketing o de otros temas. Tenemos una agencia de viajes, tenemos empresas del sector del turismo activo, que además es un sector muy compacto, que está siendo muy motor del clúster, en el sentido de que tienen las ideas muy claras, los objetivos muy claros, y además están haciendo las cosas desde el punto de vista de la calidad de la prestación del servicio muy bien. Y luego el resto, que son la mayoría, son los alojamientos, distribuidos fundamentalmente en el territorio en 3 zonas. La zona de la comarca de la Sidra, la zona de Llanes y demás, bueno, también es un poco la propia distribución que tiene el turismo en Asturias, y luego en la zona del occidente, la zona de la costa. Por lo tanto, nuestro objetivo también es, aunque tenemos alguna zona también por la zona de la Senda del Oso y demás, también tenemos algunos establecimientos. ¿En cuánto tiempo has logrado esto? El clúster se constituye en el año 2015, en junio, y concretamente el plan estratégico se presentó en febrero, que fue la primera parte, que eran 17 empresas, y desde entonces hasta hoy. Pues te felicito. Y una cosa muy rapidita, en el caso de Antonio. Antonio, los vecinos, cuando se les dijo tenemos que respetar nuestro patrimonio, tenemos que recuperar nuestro patrimonio, ¿qué dijeron? Porque nuestras experiencias en los pueblos pequeños es, esta es mi casa y en mi casa pongo yo la chimenea de aluminio por fuera porque sí. Sí, es un tema muy peliagudo. De hecho, os estoy hablando, os estoy escuchando todo el tiempo y yo veo que hay una preocupación de cada uno como empresa privada o como asociación, pero a mí hay algo que me preocupa por encima de eso y es el recurso por excelencia. Es decir, es que, perdón, cuando vienes a Asturias vienes pensando en el medio natural, por ejemplo, ¿no? Cuando vas al Albarracín vas buscando ese patrimonio, pero ese patrimonio, ¿quién lo cuida? Pues evidentemente cada uno cuidará su casa, pero hay una responsabilidad institucional de primer orden. Y ahí es donde entra en juego nuestra fundación como modelo, ¿no? Es decir, el primero que tiene que dar ejemplo es la administración, y la administración, en nuestro caso, se une creando esa fundación y respondiendo a crear un modelo de restauración que garantiza esa calidad que la gente busca. La gente no va al Albarracín porque haya un curso de fotografía, perdón. La gente va al Albarracín porque hay un patrimonio brutal, ¿vale? Ese patrimonio brutal hay que ponerlo en valor, pero además hay que saber atenderlo y mimarlo. Y perdonarme, pero es que estoy pensando en Asturias al calor de lo que estoy oyendo y digo, pero aquí nadie habla de que es prioritario que la naturaleza se conserve y que haya que organizar de alguna manera para que eso sea básico. Mirad, yo me he levantado esta mañana y me he ido a dar una vuelta por Torazo, donde es la segunda vez que vuelvo. Evidentemente he hecho unas fotos que me emocionan, pero ¿por qué he visto esas construcciones tradicionales? Si yo llego a Torazo y no encuentro nada, perdonadme, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desarrollo estamos hablando y de qué turismo estamos hablando? El turismo va por interés de ese patrimonio natural, arquitectónico, paisajístico, pero eso hay que mimarlo y eso son las administraciones las primeras. Que se enganche después todo lo privado me parece fundamental, pero es que eso es clave. Y en el caso concreto del patrimonio, anda que no hace falta sensibilidad para ir recuperando. Y perdonarme, en mi pueblo siempre digo, y igual empiezo la casa por el tejado, pero el peligro está precisamente en los hoteleros que hacen pasta y se piensan que es tan fácil hacer la pasta como crear 4 habitaciones más y sacar 5 ventanas más y un nivel más alto. Eso va en contra
de lo que es la filosofía de conservación del elemento que hace que eso funcione y que tenemos una responsabilidad institucional por preservar. En el caso concreto de Albarracín, si algo presumimos es de ser uno de los conjuntos mejor recuperados del país y de Europa, con un paisaje cultural de primera línea. Eso no se hace de hoy para mañana de ninguna de las maneras. Eso necesita recorrido, siempre. Siempre. Necesita concienciación, siempre. Y esa concienciación, bueno, últimamente viene, sí. Pero yo recuerdo pues que todo aquello, nos lo han contado 1000 veces, empezó con la posguerra, después de la guerra. Y como siempre, pues porque había un tío del pueblo de al lado que se enamoró hasta las trancas de Albarracín y que tenía influencias con los del régimen y empezó a traer dinero. La gente le odiaba. La gente le odiaba, pero hay que entenderlo en un momento en el que tú bastante haces con comer todos los días como para ocuparte de que te digan que no puedes cambiar la puerta del gallinero. Pues claro, en ese contexto era muy duro, pero en este también lo es. El enemigo se llama dinero. El enemigo se llama dinero. No hay nadie que progrese. Perdonadme, igual me acelero demasiado, pero el gran enemigo es el bolsillo lleno y poco aquí. Si tú no ves y no conciencias, si tú no ves el paisaje, si tú no ves la naturaleza, ¿de qué puñetas estamos hablando? Pues claro que saldrás en oleadas desde Madrid y ¿qué si no disfrutas de nada? Entonces, la concienciación es mayor, pero el riesgo también es mayor, porque hablamos de crisis, pero aquí todo el Cristo se mueve. Esta Semana Santa se ha llenado todo, hasta los topes, toda España estaba afuera. De hecho, me hace dudar personalmente. Otros dicen que es que no, que ya los parámetros van. Digo, pues en mi pueblo no ha fallado nadie. Vamos, y perdóname, estamos hablando de crisis, ¿no? Quiere decir, concienciación de lo que nos hace diferentes y preservar con uñas y dientes el patrimonio, que es el recurso, que no es el turismo, es el recurso, el patrimonio natural, ecológico, arquitectónico. Esa es la clave. Tanto en cuanto hay personas. Si no hay personas, no hay patrimonio. Y ese patrimonio lo construyeron las personas. Creo que uno de los problemas que a veces estamos... Perdón. Solo una cosa al calor de esto. Me canso de decirlo. Los conjuntos históricos no son conjuntos para ser solo visitados. No son escenarios, no son parques temáticos. Los conjuntos históricos son lugares por y para la vida. Me canso de decirlo. Ya sé que predicamos en el desierto algunos con estos temas. Pero el día que todos los conjuntos históricos estén vacíos, dejará de haber turismo, porque no hay niños, no hay luces, no hay cables, no hay gallinas en las calles. ¿Ves cómo estamos de acuerdo? Sí. Bueno, por cerrar el asunto, sí, un momento. Yo sí que quiero decir una cosa también, Antonio, ya que soy el que modero la mesa, que esa sostenibilidad yo creo que tienen que tener los destinos y también los conjuntos históricos, también tienen que tener sostenibilidad económica, porque sin ese modelo de patrimonio que vosotros habéis introducido en Albarracín, probablemente tendríais palacios muy bonitos pero cerrados, y eso no sería sostenible económicamente, ¿no? Creo, y cierro el asunto, aprovecho que puedo cerrar el asunto y doy la palabra al compañero. Sí, hola, buenos días. A ver, en primer lugar quería agradecer a Escapada Rural la organización del Congreso, darle enhorabuena a Ana, a Miriam, a Verónica y a Gus y a Fabio. Quiero presentar a la delegación extremeña, Javi y Rosa de Caza Rural del Pilar y de Cierre Gata en 4x4, que los 2 únicos días que cierran su negocio al año son estos 2 días de escapada del Congreso. Yo creo que esto es muy meritorio. En tercer lugar, ya que estamos aquí todos y me estáis atendiendo, vamos a hacer una foto en 360. Luego la pasaremos en el Facebook de Escapada y todos la podréis ver. Así que estamos preparados, Javi. ¿Todo el mundo mirando la cámara? Ok, correcto. Bien. Y en cuanto al beneficio real del trabajo en equipo, yo sé que vamos fatal de tiempo, como bien no lo hizo ahí en la pizarra. Muy brevemente, la delegación extremeña que viene siempre a todos los congresos, estamos organizados siempre en una asociación, desde hace 2 años, hace un año, perdón, en Aturnex, la Asociación para el Turismo del Desarrollo, la Asociación para el Desarrollo del Turismo del Norte de Extremadura, porque entendimos que una sola comarca como la Sierra de Gata no puede tirar siempre del carro, y hemos preferido juntar a todas las comarcas del norte de Extremadura para crear un destino, para crear una marca y para concienciar a la administración de que si todos
tiramos de la misma cuerda al mismo tiempo, seguramente vamos a sumar mucho más. Similar, por ejemplo, a la que tienen en la Sierra Norte de Madrid, donde se organizó el Congreso hace 2 años, o incluso el norte de Portugal o el norte de Galicia. Bien, el trabajo en equipo nosotros lo entendemos como un puzzle en el que todos estamos, digamos, conectados. Y al final la suma de experiencias hace que el turista, cuando venga a nuestra zona, se lleve una sensación, no una experiencia. Porque una experiencia puede ser que coma bien en un restaurante, que se aloje bien en una casa rural, que le hagan una ruta de senderismo, una ruta interpretativa para Albarracín, por ejemplo, ¿no? Entonces, la suma de las experiencias le hace crear una sensación y eso es lo que efectivamente el turista, cuando llegue a su destino, lógicamente, es decir, le habrá encantado y sobre todo lo contará. Nosotros, muy brevemente, ya con esto termino, es decir, todo lo que hacemos lo hacemos colectivamente, tanto en las rutas por ejemplo, en la organización de las rutas de senderismo, que llevamos ya 4 años, nosotros, todos los empresarios, hay muchos empresarios que donan regalos gratuitos a los participantes, en las rutas en 4x4 similar. Este fin de semana pasado tuvimos un blog trip, que invitamos a algunas blogueras que curiosamente ninguna era de turismo, porque entendemos que el turismo es muy transversal y al ser tan transversal y, digamos, al acaparar tantos sectores, hemos traído a una bloguera de moda, a otra bloguera de bricolaje, a otra bloguera de ropa de segunda mano de vintage, porque creemos que en sus ámbitos, en sus blogs, en sus redes sociales nos pueden, evidentemente, promocionar mucho más. Y ese es el ejemplo de la zona de Extremadura y por eso pedimos aquí cada año. Gracias. Muchas gracias. Para la delegación extremeña. Bueno, muchas gracias y que comparto la visión que tenéis porque vengo de Sierra Norte, que ya nos has puesto como ejemplo, entonces, pues perfecto, y que creo que ese es el modelo en el que todos tenemos que trabajar de manera conjunta desde el inicio de la planificación para esa sostenibilidad y porque la Administración, como bien decía Antonio, es la responsable de la conservación y el mantenimiento pues, del patrimonio histórico, natural, en el sentido que sea del recurso, es el responsable del recurso, pero también no podemos olvidar que para las zonas rurales el sector turístico, en nuestro caso, por ejemplo, es el principal sector económico y que tenemos que trabajar conjuntamente para desarrollarlo, que los pueblos tengan niños, tengan gallinas, tengan cables, porque si no, yo ayer también pude comparar aquí en Asturias, llegué por la mañana y me fui a conocer, bueno, ya lo conocía, a Tazones y vi un ejemplo en Tazones y vimos otro ejemplo por la tarde en Lastres, ¿no? Que es un muy buen ejemplo y una muy buena comparativa con lo que estábamos hablando y con lo que planteaba Antonio, ¿no? Por lo tanto, daros las gracias a todos por la participación y espero que nos veamos en el siguiente COETUR. Muchas gracias.